ahora sí, es momento de hablar de nuestra patrona del folclore. Como ya saben, ella celebró su aniversario el 1 de octubre en el complejo Santa Rosa. Lo primero que les tengo que contar fue un éxito total. Más de 4.000 personas abarrotaron el complejo Santa Rosa, señores. Grandes artistas subieron al escenario. Estuvo Jason Mesa, Davis Orozco, Shirley, String Karma, Susan del Perú y obviamente nuestra patrona del folclore. La verdad, la gente la pasó espectacular, bailaron, gozaron, zapatearon hasta decir basta. Y por supuesto nosotros estuvimos ahí en primera fila. Y como les dije al principio del programa, quien puso la nota gris, la parte oscura a todo este gran evento fue nuestro, también pues no puedo decir, nuestro querido Clavito y su chela. ¿Qué pasó? No subió al escenario, se me puso mal, se amargó, se asó, un montón de cosas. Más adelante obviamente que lo vamos a enterar, pero yo les quiero contar un poquito. Él decidió no subir al escenario, nuestra patrona se fue detrás de él, ¿verdad, mi querido productor? Tú lo chequeaste con esos ojitos. Se fue detrás de él, habló con él, le dijo que a pedirle explicaciones, obviamente, porque ya estaba un contrato de por medio. Y lo que yo me enteré por ahí, lo que le dijeron es que no quería subir porque ya había pasado su tiempo, ya había pasado su hora, porque subió otra artista antes de él, Susan del Perú, que tiene un problema con ella, que se odian, que le odia, que no sé qué, que por aquí, por allá. Imagínense, señores. Y se fue, dejó a todo el público ahí. Pero lo que no saben es que nuestra patrona agarró, se puso macha como siempre, pues todas las mujeres somos así. Ella subió al escenario, se enfrentó a todo el público y dio su explicación a toda la gente del público que estaba esperándolo ahí. Dijo que él no quería subir, que se entercó, dijo que no era su hora, es una falta de respeto. Bueno, señores, ustedes se van a enterar mucho más en la siguiente nota que tenemos para todos ustedes. El señor Clavito dice que le odia a la señora Susan, que por qué le he hecho subir antes, que dice que por culpa de ella ha perdido mucho dinero y con toda la grosería del mundo el señor se ha retirado. Y me da mucha pena, sinceramente, teniendo nuestro adelanto, nuestro dinero y todo, se ha largado. Y eso no es artista, simplemente. Uno no tiene que odiar a nadie. El ser humano somos pasajeros en la vida. Un día estamos aquí, mañana ya no. Ustedes pensaron que eso es todo, que eso es toda la información que tenemos del evento de Sonia Morales. Se equivocan, señores, porque tenemos muchísimo más. Tenemos este chisme que a todos nos encanta. Está como para chuparse los dedos. Cuando uno tiene un dulce acá, el chupetín, imagínense ustedes, este chisme sí que está bueno. Piensen que cuando Sonia, ustedes han visto las imágenes cuando Sonia está hablando en el escenario, ya les mostramos. Adivinen quién se apareció así caminando, como esas aves, esas aves que vienen así, esas modelos que vienen así caminando con estilo caminaba la muchacha con su pollera. Susan del Perú apareció en escena en esos momentos, como acaban de ver. Susan del Perú fue mencionada pues por Clavito y su chela, que ella era la culpable por lo que él no había subido al escenario, porque ella se metió en el horario y aparte de eso tiene sus problemas. Literalmente dijo que odiaba a Susan del Perú. Lo dijo la patrona, no nosotros. Las imágenes están ahí, señores, así que nosotros recopilamos lo que podemos escuchar y ver. Bueno, señores, les quiero contar un poquito. Mi productor que se muere acá con el chisme. Susan llega así detrás de la patrona y dice: Sonita, ¿qué pasó? Le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no subió Clavito? Le dice. Y Sonia, pues como siempre, es una mujer frontal, le dijo: bueno, no subió porque subiste tú al escenario y dice que te odia. Así, con eso, te odia. Y Susan del Perú dijo: ¿qué cosa? Me odia, pero si yo lo amo. Así dijo, señores. Bueno, no les cuento más. Vamos a ver las imágenes que están calientitas para Purito Perú. Susan, ahí está mi Susan, que va a cantar hasta las 8 de la mañana. Aplauso para ella, por favor. Gracias. La verdad lamento, Susan. El ser humano tiene que ser genial.
perder mucha plata, que yo me voy. No te entiendo, no. Me voy. No les interesa el respeto hacia ustedes, amigos. Yo no sabía que el señor Clavito, que yo lo amo tanto, me tenga cólera. Yo lo quiero tanto, te juro que sin él mi vida no es vida. Y me da pena que él me odie. ¿Tú que lo amas tanto? Yo sí lo quiero tanto, yo lo quiero Clavito, lo adoro, lo amo. ¡Wow, mi Clavito, cómo te amo! ¿Por qué me odias, papi? Se ha ido todo creído, me dice, no me interesa que sea tu aniversario. Yo a esa señora Susan, yo no la paso, la odio, me dice. Ese no es un varón, ese es cualquier cosa menos un hombre. Gracias por entenderme, amigos. Susan se queda con ustedes, Guaynos, Santiago, de todo. Gracias, mi bella Susan. No, Sonia, yo no me quedo, nos quedamos, mami, nos quedamos, ¿sí o no? Que sepa que en esta vida la mujer no depende del hombre, mami, por favor. Pero Sonia se queda con nosotros. Tú quedas conmigo, nos quedamos hasta las 8 de la mañana. Un micro más para Sonia Morales, por favor. Pero qué escándalo, todo eso pasó en ese evento. Imagínense cómo no estuve, señor productor, todo lo que te lleva. Sarcástica, bien sarcástica, mi querida Susan. El show estaba ahí y a nosotros nos encanta el show, como a todo nuestro público que en estos momentos de seguro que está disfrutando del programa. Pero eso no quedó ahí, señor productor, ¿verdad? Hay más. Susan conversó con el público, ¿verdad? Con esa forma sarcástica, me imagino. Ay, Dios mío, preguntó al público, hizo preguntas, conversó, mejor dicho, con el público. Vamos a ver qué le respondió el público. Yo no sabía que el señor Clavito, que yo lo amo tanto, me tenga cólera. Yo lo quiero tanto, te juro que sin él mi vida no es vida. Y me da pena que él me odie. ¿Tú que lo amas tanto? Yo sí lo quiero tanto, yo lo quiero Clavito, lo adoro, lo amo. ¡Wow, mi Clavito, cómo te amo! ¿Por qué me odias, papi? Susan es Susan. Ya ven, a nadie le interesa que se haya ido, ¿ven? ¿Les importa? ¿Les importa que Clavito se haya ido? Ya ves, pues. Ya ves, Susan, la gente te quiere más a ti. No, a ti, man. Gracias, mi Susan. Para nada. ¿Estaba contratado? Por supuesto. No, pues, ese hombre no vale nada. Con adelante y todo, bueno, pues. Así será su forma Pero de al ser. final no les importa. ¿Les importa, Clavito? Ojalá. ¿Cómo? A ver, otra vez, Susan, pregunta. ¿Les importa, Clavito? Gracias, Susan. ¿Quieren que regrese? No quiere. Gracias, vamos a ver. Vaya, pero qué tal carácter de nuestra patrona. Y con toda la razón, señor productor, tú estabas en ese momento ahí en el escenario, ¿verdad que sí? Se sentía esa rabia, imagínense, es de comprenderla nuestra patrona. Le estaba malogrando su show, el espectáculo, como toda artista, el nombre de ella estaba detrás de este espectáculo. Claro que sí, después pueden decir que ella es la que no cumple. El público a veces no está muy bien enterado de eso. El público puede decir, Sonia Morales no cumplió con lo que prometió, cuando detrás de bambalinas ocurren muchísimas cosas. Pero para eso estamos nosotros, para que el público se informe. Y como verán, nuestra patrona de folclore siguió hablando, siguió dando su opinión sobre este tema. Incluso dijo que él no se merecía llamarse artista, porque el que da una patada a sus fans de esa manera no se merece llamarse tal como hasta ahora le seguimos diciendo, pues un gran artista al señor Clavito y su chela.
¿Qué les parece, amigos, si seguimos escuchando todo lo que nuestra patrona del folclore tiene que decirnos? Yo nunca he hecho eso, nunca. Desde que nací como artista, siempre he esperado mi turno, aunque sea a última hora. Porque así he cantado para 50, 60, 40 personas, porque yo siempre vivo agradecida de la gente que me quiere. A veces ha habido eventos donde hemos llegado y hemos encontrado 100, 200 personas y lo hemos hecho con gusto, siempre lo hemos hecho con gusto. Pero este señor, lamentablemente, es muy rencoroso y soberbio, es un creído de... Bueno, no voy a decir más porque no soy grosera, pero ustedes merecen mucho respeto, amigos. Y si alguien se va después de programarse dando una patada a su público, no sirve apoyarlo, para nada. Pero señora, Para nada. ¿estaba contratado? Por supuesto. Ah, no, pues, ese hombre no vale nada. Con adelante y todo, bueno, pues así será su forma Pero de al ser. final no les importa, ¿les importa, Clavito? La verdad que estas dos mujeres en el escenario sí son de armas tomar. Yo tuve que recostarme un poquito aquí porque ya no aguantaba tantas emociones en un solo día. Imagínense ustedes, señores, si yo estoy así, cómo estaban la gente que estaba en esos momentos ahí en este gran evento en el complejo Santa Rosa. Y como verán, hay que ponerse a pensar un poquito. Yo como artista también me imagino con esos momentos cómo se sentirá Clavito y Suchela al ver al público masivamente gritar de esa manera. Desde aquí un llamado pues a todos los artistas, piensen un poquito más en sus fans, en el público que de repente los quiere mucho y quiere verlos cantar en el escenario. Y como se dice, los trapitos se lavan en casa. Si tienes algún problema con algún artista, no, los platos rotos, como siempre, no tiene por qué pagarlos el público. Pero bueno, este evento no se paralizó. El evento siguió, Sonia Morales habló con Susan del Perú, le dijo pues, Susan, te podrías quedar un ratito a cantar conmigo, de repente un temita, ¿no? Sonia pues fue muy cordial al pedirle de repente un tema. No, y Susan dijo, no, querida, yo me quedo por lo menos hasta las 6, 7 de la mañana para seguir disfrutando, teniendo en cuenta que Susan del Perú ya había terminado su evento, pero ella volvió a subir. Que va a cantar hasta las 8 de la mañana. Aplauso para ella, por favor. Amantes perfectos, vamos a cantar para